La incomparable excelencia y santidad de Dios, por Jeremiah Burroughs. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo capítulo 15, versículo 11. Esta escritura se cumple hoy en nuestros oídos y ante nuestros ojos. Lo que Dios ya ha comenzado a hacer por este reino y por las iglesias vecinas nos muestra que no hay ninguno como el Señor, quien es magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Aunque estas palabras están en medio de la canción, sirven como una especie de epifonema que usualmente se encuentra al final. Sin embargo, Moisés, en su administración y alabanza a Dios por las grandes cosas que había hecho por su pueblo, no puede contenerse hasta el final y está ya en medio con un aplauso a la gloria de Dios. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Estas palabras son parte del cántico de Moisés, motivado por la bondad de Dios a librar a su pueblo de Egipto y a guiarlos a través del Mar Rojo. Este cántico es el más antiguo del mundo, el primero en la Escritura, y no se conoce autor anterior a Moisés. Aquellos hábiles en la poesía llegaron muchos siglos después de Moisés. Es un cántico espiritual y excelente, lleno de elegancia en el estilo y rico en variedad de contenido. Es eucarístico, triunfante y profético, y es una lástima que no tengamos un cántico tan excelente como este puesto en la métrica para ser cantado en nuestras congregaciones. También es un cántico deleitoso, y observarán que cuando Dios prometió una gran misericordia a su pueblo, provocándoles gran regocijo, hizo referencia a este cántico. Oseas 2, versículo 15. Cuando Dios tenía la intención de otorgar una bendición significativa a su pueblo, quiso que cantaran un cántico como el de Moisés. Por lo tanto, si Dios nos está mostrando su misericordia y abriendo una puerta de esperanza, este cántico es oportuno. Es un cántico tipológico que representa la liberación del pueblo de Dios de Egipto y sirve como un tipo de su liberación de la esclavitud del anticristo. Es significativo notar que este cántico se volverá a cantar cuando el pueblo de Dios sea liberado del anticristo. En Apocalipsis capítulo 15 pueden ver los juicios de Dios sobre el anticristo, y en el versículo 3 se dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto nos muestra que Dios quiere transmitir que la esclavitud bajo el anticristo es semejante a la esclavitud en Egipto, y es por eso que Roma es referida como Egipto en el libro del Apocalipsis, porque cuando seamos liberados de la esclavitud anticristiana, renovaremos este cántico de Moisés. Por lo tanto, si estamos anticipando a la liberación de la esclavitud bajo el anticristo, es sabio que nos familiaricemos con este cántico, ya que será cantado nuevamente cuando la esclavitud del anticristo sea removida. Este cántico es considerado milagroso según la opinión de Agustín. Él presenta este cántico como uno de los milagros, sugiriendo que al mismo tiempo, Dios inspiró a todo el pueblo de Israel por el Espíritu a cantar el mismo cántico juntos. Aunque esto sería realmente milagroso, la Escritura no es clara en este asunto. Pero dejamos lo general y vamos a las palabras. Aunque hay muchas cosas excelentes en el capítulo para preparar el camino de lo que he leído, iré directamente a las palabras sin demora. Estas palabras son, en cierto modo, un resumen de todo, conteniendo la esencia de todo. Es como si él dijera: he hablado de muchas cosas específicas que Dios hace por su pueblo, pero no hay nadie como el Señor, quien es magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Entonces hay 4 aspectos, como pueden ver, en los cuales el nombre de Dios es exaltado aquí. Primero, no hay nadie como el Señor. Segundo, magnífico en santidad. Tercero, terrible en loores. Cuarto, hacedor de maravillas. Debo admitir que cuando primero consideré hablar sobre este texto, tenía la intención de enfocarme únicamente en el tercer aspecto, la explicación de ese título de Dios
terrible en loores. No puedo encontrar ningún título similar en todo el libro de Dios excepto en este lugar. Sin embargo, al darme cuenta de que hay mucha importancia en los primeros dos aspectos relacionados con Dios, pensé que podrían ser útiles mostrarles lo que revelan sobre Dios y fui reacio a omitirlos. Entonces, respecto a los dos primeros, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú? Pueden ver que esto se plantea como una pregunta, y en la Escritura, las preguntas sirven para dos propósitos principales. Primero, a manera de admiración. Segundo, a manera de negación. A veces a manera de admiración, como en Isaías 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Hay muchos otros ejemplos de admiración. A manera de negación, saben que hay cientos de ejemplos. Ambos significados se aplican aquí en el texto. Primero, a manera de admiración, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Moisés y el pueblo, impresionados con asombro ante la gloria de Dios ahora manifestada a través de sus grandes obras, admiran y dicen, ¿quién como tú, oh Jehová? Luego, a manera de negación, ¿quién como tú, oh Jehová? Es decir, no hay nadie como tú. Esta es la primera expresión de la gloria de Dios, exaltando el nombre de Dios por encima de todas las cosas. No hay nadie como Dios. Dios toma gran gloria en esta expresión de su gloria, que no hay nadie como Él. Lo encontramos con frecuencia en las Escrituras como en 1 de Crónicas 17, versículo 20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. De manera similar, en Salmos 86, versículo 8, entre los dioses no hay semejante a ti, oh Señor. Y en el Salmo 89, versículo 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Hay muchos otros lugares donde Dios se gloría en esta expresión de su gloria, y el pueblo de Dios también la ha celebrado. Hay buenas razones para que lo hagan. Se dice de los piadosos macabeos que, al principio, su nombre era ofensivo para algunos. Sin embargo, al encontrarse con esta frase, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y al quedar profundamente impresionados por ella, inscribieron la primera letra hebrea de cada palabra de esta frase en sus estandartes de guerra y los llevaron con ellos. Sobre esta base fueron llamados los macabeos, jactándose de este título de Dios. ¿Quién como tú? El Espíritu Santo, sobre esta base, concluye que todos deben honrar y glorificar a Dios porque no hay nadie como Él. En Salmos 86, versículo 8, dice, entre los dioses no hay semejante a ti, oh Señor, ni hay obras como tus obras. Presten atención a lo que sigue en los versículos 9 al 12. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Pueden ver cómo el santo profeta quedó cautivado por esta expresión de Dios, que no hay nadie como Él. Por lo tanto, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. No hay nadie como el Señor entre los dioses. Entonces, también puede traducirse igualmente entre los poderosos. Dios es elevado aquí no solo por encima de los dioses paganos, de modo que no hay nadie como Él entre ellos, sino que está exaltado por encima de cualquier cosa que posea excelencia en sí misma. No hay nadie como tú entre los poderosos, no importa cuán poderosos y grandes sean, no importa cuánta grandeza y excelencia pueda haber en el mundo, Dios es infinitamente superior a todo. Consumiría demasiado tiempo si discutiéramos extensamente la gloria de Dios en este sentido, como Él está por encima de todas las cosas y que no hay nadie como Él. Por lo tanto,
Mencionaré brevemente algunos puntos, aplicaré este particular y pasaré al segundo, en el cual nos detendremos por más tiempo. No hay nadie como Dios. Primero, en que todo lo que está en Dios es Dios mismo. Esta es una característica única de Dios. Ninguna criatura posee tal excelencia, donde todo en ella constituye su ser. Todas las criaturas están compuestas por diversos elementos, pero en Dios, todo lo que está en Él es Dios mismo. Además, hay bondad universal en Dios, y no hay nadie como Él en ese aspecto. Una criatura tiene una buena cualidad, y otra tiene otra. Pero Dios posee toda bondad en sí mismo. Toda excelencia y belleza existen en Dios de manera eminente. No hay nadie como Él en este sentido. Además, todos los atributos en Dios son una sola excelencia. Aunque podemos percibir a Dios a través de varios atributos, y un atributo puede brillar a través de una criatura mientras otro brilla a través de otra, todos están unidos en Dios. Todo en Él es intrínsecamente Él. Él es autoexistente, autooriginado y autoorientado. Nadie puede comunicarse a sí mismo de la manera en que Dios lo hace. Nadie puede infligir mal o transmitir bien de la manera en que Dios lo hace, y esta expresión de Dios tiene referencia a ese hecho. Es único de Dios impartir tanto de sí mismo como le plazca, lo cual ninguna criatura puede hacer. Aunque una criatura posee solo una pequeña cantidad de bondad en comparación con la abundancia infinita en Dios, no puede comunicar ni siquiera esas pequeñas gotas de bondad como le gustaría. Es prerrogativa exclusiva de Dios impartir su bondad como Él quiera. No solo eso, sino que Él puede hacer que la criatura a la que le comunica su bondad sea tan consciente de esa bondad como Él desee, lo cual nadie más puede lograr. Incluso si una criatura comunica el bien a otra, no puede hacer que el receptor sea tan consciente de ese bien como desearía, pero Dios puede hacerlo. En la inflicción del mal, no hay nadie como el Señor en ese aspecto. El Señor es capaz de desatar todo el mal, de traer todo el mal de una vez, algo que nadie más puede hacer. También puede hacer que la criatura sobre la cual inflige el mal sea tan consciente de ese mal como Él quiera. Quien daña a otro no puede hacer que la víctima sea tan consciente de ese daño como desearía, pero esta es la prerrogativa única de Dios. Así como Él puede desatar todo el mal a la vez, Él puede hacer que la criatura sea consciente de todo como Él lo desee. Dios reclama esto como su prerrogativa exclusiva, que solo Él puede hacer el bien y solo Él puede hacer el mal. Por lo tanto, no hay nadie como Él. De esto se sigue que no hay nadie que deba ser adorado como el Señor, nadie que deba ser honrado como el Señor. Los dioses paganos, porque solo transmitían algún bien específico, por lo tanto, exigían solo un servicio particular. Adoración externa y adoración en algunos aspectos eran suficientes para los dioses paganos, y ellos estaban contentos con eso y no requerían nada más. Esto era razonable porque no podían reclamar un bien universal para sí mismos. Un dios representaba un bien particular y otro representaba otro bien particular. Por lo tanto, recibían adoración específica correspondiente a su dominio. Sin embargo, no hay nadie como el Señor. Él exige adoración y obediencia universales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ningún otro ser debe ser adorado de la misma manera que Dios. Todo esto se debe a que no hay nadie como Él en la excelencia de su naturaleza y en la manera en que se comunica con sus criaturas. Ahora bien, lo que he dicho es sumamente útil en todo el curso de nuestras vidas para dirigir nuestros pensamientos y acciones hacia Dios. Consideren cuán beneficioso es esto de la siguiente manera. Debe ser nuestra preocupación, cuando percibimos alguna belleza, bondad o excelencia en una criatura, mantener siempre en nuestro pensamiento y corazones la conciencia de la distancia infinita entre Dios y esa criatura. La ausencia de esta conciencia es la causa principal de casi todo el mal en el mundo, y la comprensión genuina de este hecho es un medio especial para capacitarnos para glorificar a Dios como Dios. Me refiero a esto: cuando observan alguna excelencia, belleza o atractivo en una criatura, y saborean alguna dulzura en ella,
Asegúrense de que retengan en sus corazones la conciencia de esta verdad. Aunque pueda haber algo de dulzura aquí, Dios es infinitamente superior a la criatura, y hay una desproporción infinita entre la bondad, belleza y excelencia en estas criaturas y la que está en Dios mismo. Dios nos permite derramar nuestros corazones y obtener consuelo de la criatura cuando vemos belleza y excelencia en ella. Esto es porque lleva su semejanza y contiene su excelencia. Un corazón espiritual tiene mayor libertad para abrirse a los consuelos de la criatura que cualquier otra persona en el mundo, porque puede encontrar y experimentar a Dios allí. Sin embargo, aunque Dios nos permite hacer esto, debemos asegurarnos siempre de que nuestros corazones permanezcan reservados para Dios y que seamos conscientes de la excelencia infinita presente en Dios por encima de cualquier criatura. Si no tenemos cuidado con esto, rápidamente nos desviaremos de glorificar a Dios como Dios y nuestros corazones se apegarán a la criatura. Esta ha sido la base de toda idolatría exterior y espiritual en el mundo. En el caso de la idolatría exterior, surgió así. Inicialmente, las personas reconocían que el sol, la luna y las estrellas eran criaturas y que había más excelencia en Dios que cualquiera de estos objetos celestiales. Sin embargo, al comenzar a enfocarse demasiado en la criatura y quedar cautivados por la excelencia que veían allí, sus corazones se apegaron a la criatura. Perdieron la conciencia de la excelencia infinita de Dios sobre la criatura y posteriormente se alejaron de Dios para adorar aquello que no eran dioses. Lo mismo sucede con la idolatría espiritual. Aquellos que cometen idolatría con las riquezas o con cualquier otra criatura primero reconocen que hay infinitamente más en Dios que en la criatura. Sin embargo, al prodigar sus corazones en la criatura y concentrarse en su belleza, eventualmente pierden la conciencia inicial que estaba en sus corazones y cometen idolatría espiritual con la criatura. Por lo tanto, debemos tener cuidado de preservar nuestra conciencia y sentido de la distancia infinita entre Dios y todos los consuelos de la criatura. Mientras mantengan su conciencia fresca y fuerte al respecto, no hay problema, y no pecan al disfrutar de la criatura. Si no ha disminuido su conciencia de la desproporción infinita entre Dios y todas las criaturas, no hay problema. Ahora bien, dado que hay un nivel de excelencia infinitamente asombroso entre Dios por encima de todas las criaturas, nuestros pensamientos hacia Dios y la criatura deberían ser similares. Así como hay una distancia infinita entre la excelencia de Dios y la excelencia de todas las criaturas, debería haber una especie de infinitud en la brecha y desproporción entre la estima, el gozo y la dependencia que tienen en y sobre la criatura en comparación con lo que tienen en y sobre Dios. Por lo tanto, no deberían contentarse con simplemente reconocer que Dios supera a la criatura, pues todos lo hacen. En cambio, deberían encontrar en sus almas tal desequilibrio entre su estimación, deleite y dependencia en la criatura frente a lo que tienen para con Dios, algo que se asemeje a la brecha infinita entre Dios y la criatura. La distancia es ciertamente infinita entre Dios y la criatura. Por lo tanto, debería haber una especie de infinitud en la distancia entre su consideración, su entusiasmo en la búsqueda, y sus esfuerzos hacia la criatura y lo que exhiben hacia Dios. Así es como glorifican a Dios como Dios. Esta es la adoración del alma que le debemos a Dios en el mundo. Esta es la verdadera santificación del nombre de Dios cuando se vuelve práctico en nuestros corazones. En segundo lugar, si no hay nadie como Dios, entonces lógicamente se sigue que no hay nadie como el pueblo de Dios. Como es el Dios de una persona, así es la persona. Mírenlo de esta manera. El Dios que una persona elige es a lo que se asemeja. Por ejemplo, una persona codiciosa, si hace de la riqueza su Dios, debe ser juzgada en consecuencia. Lo mismo aplica a una persona voluptuosa o a un pagano. Ahora, si los santos de Dios han escogido a este Dios como su Dios, y no hay nadie como Él, necesariamente debe seguir que no hay pueblo como el pueblo de Dios. Noten cómo el Espíritu Santo establece esta conexión en varias escrituras, como en Deuteronomio 33, versículo 26, 33, versículo 29. En el versículo 26 dice, «No hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y con su grandeza sobre las nubes».
¿Cuál es la conclusión que hace el Espíritu Santo aquí? En el versículo 29 dice: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y así sucesivamente. Por lo tanto, conforme a la gloria de Dios en cualquier aspecto particular, hay un reflejo de ella sobre los santos de Dios. Esa es la maravillosa excelencia de los santos de Dios, tener el reflejo de Dios sobre ellos. Bienaventurados aquellos que tienen a Dios como su Dios. Si Dios es excelente, ellos también lo son. Si Dios está por encima de todo, y no hay nadie como Él, entonces ellos están por encima de todo, y no hay nadie como ellos. La misma inferencia se puede encontrar en 2 de Samuel 7, versículos 22 al 23, donde dice: Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo, como Israel? Por lo tanto, no hay nadie como el pueblo de Dios. Lógicamente se sigue que ellos son como su Dios. Así, cuando Moisés habla del pueblo de Dios en Éxodo 33, versículo 16, dice: ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Sin embargo, la palabra hebrea original significa maravillosamente separados. El pueblo de Dios está maravillosamente separado del mundo, así como Dios está maravillosamente por encima de todas las criaturas. Por lo tanto, en Números 23, versículo 9, se dice que el pueblo de Dios habitará solo, y no será contado entre las naciones porque son el pueblo de Dios y el pueblo de ese Dios que no tiene igual. Así que no hay nadie como ellos, y esta es una fuente de consuelo para los santos de Dios. En tercer lugar, se sigue de esto que debemos asegurarnos de que nadie haga más por sus dioses que nosotros por el nuestro. Si no hay nadie como nuestro Dios, entonces es una vergüenza que aquellos que eligen otros dioses hagan más por ellos que nosotros por nuestro Dios. Esto se aplica tanto a la idolatría exterior como a la espiritual. Por ejemplo, consideren a los idólatras. Ninguno de ellos tiene un Dios tan grande como el nuestro. Su roca no es nuestra roca, y aún sus enemigos lo reconocen. Qué vergonzoso sería si no hiciéramos más por nuestro Dios que ellos por el suyo. De hecho, debemos esforzarnos por hacer por nuestro Dios lo que corresponde a la excelencia que percibimos en Él. Examinemos lo que los idólatras hacen por sus dioses. En primer lugar, observen la pasión de los corazones de los idólatras cuando se trata de sus dioses. Sus corazones están con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Sus corazones están inflamados de pasión por sus ídolos. Esto se puede ver en Isaías 57, versículo 5, que dice: Que os encendéis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Sus corazones están inflamados por sus dioses ídolos que no son como nuestro Dios. Entonces, ¿cuánto más deberían nuestros corazones estar inflamados por nuestro Dios? ¿Deberíamos estar contentos con un servicio tibio y sin vida a nuestro Dios? Es por eso que la exhortación del apóstol en Romanos 12, versículo 11, debe tener un fuerte impacto en nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor nuestro Dios, el gran y glorioso Dios, y por lo tanto, debemos ser fervientes en espíritu en su servicio. En segundo lugar, las Escrituras dicen que los idólatras, aquellos que adoran falsos dioses, están enloquecidos por sus ídolos. En Jeremías 50, versículo 38 se dice: Porque es tierra de esculturas, y se entontecen con sus ídolos. El pueblo de Dios, por lo tanto, debería tener sus corazones tan puestos en Dios que aquellos que son carnales y no pueden discernir adecuadamente los consideren como locos. De hecho, así es como a menudo se les ve. Cuando los corazones de los santos están completamente enfocados en Dios, son percibidos como locos. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue considerado un loco por Festo, como se menciona en Hechos 26, versículo 24. No debemos temer los reproches del mundo en este sentido.
Aunque nos desprecien, nos consideren inferiores y necios, y piensen que estamos fuera de nuestros cabales, no debemos desanimarnos. Después de todo, los idólatras están enloquecidos por sus ídolos. Por lo tanto, si Dios nos exige algo, incluso si el mundo lo considera una locura, nuestros corazones deben seguir a Dios en ello. Sería una vergüenza que el corazón de alguien estuviera más entregado a sus dioses que el nuestro, porque no hay nadie como nuestro Dios. En tercer lugar, la intensidad de los corazones de los idólatras hacia sus ídolos es evidente en Jeremías 8, versículos 1 al 2. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes buscaron, y delante de quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. He reflexionado a menudo sobre esta escritura. Es notablemente expresiva. No puedo pensar en ninguna escritura en toda la Biblia que contenga tantas expresiones juntas para ilustrar el fervor de los corazones del pueblo de Dios hacia Dios como encontramos aquí para demostrar el celo de los idólatras hacia sus ídolos. Los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. Noten los 5 aspectos mencionados: a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quien anduvieron, a quienes buscaron, delante de quienes se postraron. Todo esto se transmite en solo unas pocas palabras. Sus corazones estaban completamente entregados hacia sus ídolos. ¿Cuánto más, entonces, debería decirse de nosotros en relación con nuestro Dios, a quien hemos amado, servido, seguido, buscado y adorado? Además, consideren cómo las Escrituras retratan la devoción de las personas a sus dioses ídolos en términos del costo que están dispuestas a incurrir. En Isaías 46, versículo 6 dice: «Sacarán oro de la bolsa, y pesarán plata con balanzas, alquilarán un platero para hacer un dios de ello». No escatiman gastos para adorar a sus ídolos. Qué vergüenza sería si no estuviéramos dispuestos a desprendernos de una porción significativa de nuestra riqueza para la verdadera adoración del verdadero Dios. Incluso si perdiéramos nuestras posesiones, deberíamos estar contentos y podemos servir mejor a Dios y de una manera más pura. Los idólatras no escatiman gastos para sus ídolos. Ahora, no hay nadie como nuestro Dios. Por lo tanto, es una desgracia que ellos hagan más por sus dioses que nosotros por el nuestro. Además, consideren lo que los idólatras están dispuestos a soportar por sus dioses. En Primera de Reyes 18, versículo 28, vemos cómo los sacerdotes de Baal se cortaban con cuchillos y lancetas hasta que chorreaba sangre para mostrar su devoción a sus ídolos. Por lo tanto, estemos dispuestos a soportar cualquier cosa que Dios nos pida soportar. Cuán fieles fueron los idólatras a sus ídolos. Por eso Dios dice en Jeremías 2, versículos 10 al 11, «Pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha». Dios se ofende enormemente de que los idólatras no cambien sus dioses, que son infinitamente inferiores a Él, mientras que su pueblo cambia a su Dios, que es infinitamente superior a ellos. Además, tengamos cuidado de que no haya quienes pongan sus corazones más en sus concupiscencias que nosotros en Dios. Tomen todas las excelencias del mundo y son infinitamente inferiores a Dios. ¿Cuánto más, entonces, es una concupiscencia? Porque, ¿qué es una concupiscencia comparada con todas las criaturas en el cielo y en la tierra? Sin embargo, con cuánta pasión los corazones de los hombres desean sus concupiscencias. ¿Cómo ha sido consumido su propio corazón por deseos perversos en el pasado? Consideren entonces cuán infinitamente irracional es que el corazón de cualquier persona en el mundo, o su propio corazón, esté más cautivado por una vil concupiscencia que por el Dios vivo, eterno e infinito.
Se dice de Acab que se vendió para hacer lo malo. Primera de Reyes 21, versículo 20. Por lo tanto, estén dispuestos a venderse a Dios, a entregarse a Dios. Se dice que los corazones de los hijos de los hombres están inclinados y plenamente inclinados a hacer el mal. Eclesiastés 8, versículo 11. No se contenten con simples deseos y anhelos hacia Dios, más bien, dejen que sus corazones estén plenamente dedicados a Dios. En Miqueas 7, versículo 3, se declara que hacen lo malo con ambas manos con diligencia. Noten que hacen el mal, y lo hacen con diligencia, y lo hacen con diligencia con ambas manos. Por lo tanto, no sean perezosos en servir a su Dios. Hagan lo que es bueno, háganlo con ambas manos, y háganlo con diligencia con todo su corazón. Una vez más, tenemos una escritura notable que demuestra cómo los corazones de los hombres están inclinados al mal. Proverbios 19, versículo 28. La boca de los impíos devora la iniquidad. Es una expresión elegante del Espíritu Santo. Es una metáfora tomada del comportamiento de los animales. Así como toman una bestia que ha sido privada de agua durante mucho tiempo y está extremadamente sedienta, cuando la llevan al agua, sumergirá su cabeza en el agua como si quisiera consumir todo el río y nunca pudiera satisfacerse. Ese es el significado de la frase «la boca de los impíos devora la iniquidad». Significa que cuando una persona malvada se involucra en el pecado, está tan ansiosa por él como una bestia sedienta lo está por el agua. Oh, cuánto más deberían nuestros corazones estar infinitamente más ansiosos por Dios y su servicio que los impíos por el servicio de sus concupiscencias. Para concluir este punto, consideren, en Éxodo capítulo 30, desde el versículo 34 hasta el final, allí se debería hacer un perfume según la composición del perfumista, pero se dio esta advertencia. En cuanto al perfume que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová, y así sucesivamente. Así concluyo este punto. No hay nadie como Dios, ya que Él está por encima de todo. Por lo tanto, cuando sus corazones están en alguna disposición favorable hacia Dios, perfumados y elevados hacia Dios, cuídense de que no se eleven hacia ninguna criatura de la misma manera en que se elevan hacia Dios. Su servicio a Dios debe estar de acuerdo con la naturaleza de Dios. Dado que no hay nadie como Dios, nadie debe recibir el mismo nivel de servicio que Dios. Esto concluye el primer aspecto del nombre de Dios exaltado aquí, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ahora pasamos al segundo aspecto, glorioso en santidad. La palabra traducida aquí como glorioso también puede significar magnífico y noble, y se usa en muchos lugares en ese sentido. Tú eres magnífico y noble en tu santidad. Hermanos, la mayor magnificencia, la más alta nobleza y el espíritu más elevado que puede existir es ser santo. Dios mismo es Dios magnífico, y está ennoblecido por su santidad. Esto demuestra la excelencia de la santidad. Además, glorioso en santidad también puede entenderse como glorioso en cosas santas, lo que significa que Dios es glorioso en sus santos ángeles, santos, santa palabra, santas ordenanzas y santo culto. Dios es verdaderamente muy glorioso en sus ángeles, santos, palabra, culto y ordenanzas, pero para el propósito de esta discusión, tomaremos las palabras tal como se presentan aquí, glorioso en santidad. Para explicar la gloria de Dios en este título, hay tres cosas que abordar. Primero, explicaré brevemente qué es la santidad en Dios. Segundo, aclararé cómo se describe a Dios como glorioso en santidad. Tercero, explicaré por qué se le da a Dios este título aquí en este pasaje, porque se le debe describir como glorioso en santidad en lugar de glorioso en poder, aunque su acto de poder fue evidente en la destrucción de los egipcios y la liberación de su pueblo. Para el primer aspecto, ¿qué es la santidad en Dios? Generalmente entendemos esto como casi todas las cosas de Dios, más por vía de negación que de otra manera, más por lo que no es que por lo que es. Por lo tanto,
Comúnmente decimos que la santidad de Dios es esa cualidad por la cual su naturaleza está libre de toda clase de mezcla y de la más leve mancha de suciedad de pecado. De ahí que Dios se ha llamado luz, porque la luz es una criatura tan pura y libre de cualquier mezcla de impureza que puede estar en cosas inmundas sin contaminarse. De la misma manera, Dios puede trabajar con el pecado mismo sin ninguna contaminación en su naturaleza. Pero además de esta negación, si desean saber algo positivo sobre la santidad de Dios, lo describiría brevemente de esta manera. Es la infinita rectitud y perfección de la voluntad de Dios, especialmente su voluntad, por la cual Él quiere y realiza todas las cosas en armonía con la infinita excelencia de su propio ser. La excelencia de Dios es la más alta, y por lo tanto, el estándar de toda excelencia. Como la voluntad de Dios siempre está en armonía con su infinita excelencia y no puede desviarse en lo más mínimo de ella, su voluntad se convierte en el estándar de toda santidad. Entendamos esto un poco mejor al observar la santidad de las criaturas, y a través de eso podemos obtener alguna idea de la santidad de Dios. Así como no podemos mirar directamente la gloria del sol porque es demasiado brillante para nuestros ojos, podemos contemplar su resplandor al observar su reflejo en el agua. De manera similar, la santidad de Dios es demasiado brillante para ser vista directamente. No podemos contemplar de primera mano la infinita pureza y santidad de Dios. Sin embargo, al observar la santidad de las criaturas, que es como un reflejo de la santidad de Dios sobre ellas, un rayo y un destello de ella, podemos observar alguna comprensión de la santidad de Dios. Ahora, la santidad de una criatura es esencialmente la separación de esa criatura de las cosas comunes para un propósito santo o la consagración de una criatura de manera especial a Dios para la exaltación del nombre de Dios. La santidad de los santos consiste en la separación de sus espíritus de todas las cosas comunes hacia Dios como el fin más alto y último. Cuando pueden trabajar para Dios como el fin último y desean lo que hacen en relación con Dios como el fin último, y de una manera que sea apropiada para Dios como el fin más elevado, esa es la santidad de sus voluntades. El mismo principio se aplica a la santidad de Dios. La santidad de Dios es como una dedicación de Dios a sí mismo. Dios, siendo de sí mismo y por sí mismo, con Él mismo como su fin último, se entrega a sí mismo y se desea a sí mismo como el fin más alto y último. En consecuencia, Él desea todas las cosas en relación con Él mismo como el fin más alto y último. Esta es la santidad de Dios, y la imagen de esta santidad es la marca y obra de gracia en la criatura. Cuando la criatura es capacitada para desear a Dios como el fin más alto de todas las cosas en subordinación a Él, entonces se dice que la criatura es santa porque lleva la impronta de Dios. Esta es la santidad de Dios. Pero, glorioso en santidad, ¿cómo es Dios glorioso en santidad? Dios es glorioso en todos sus atributos y obras. La verdad es que no hay una cosa en Dios que sea más gloriosa que otra. Cada atributo de Dios es igualmente glorioso en sí mismo. Sin embargo, en términos de manifestación y nuestra percepción, un aspecto puede parecer más glorioso que otro. Dios nos habla de acuerdo con nuestro entendimiento. Por lo tanto, puede ver cómo los santos glorifican especialmente a Dios como un Dios santo. Se regocijan grandemente y lo glorifican cuando lo consideran como santo. Por eso el salmista dice en Salmos 99, versículo 3, «Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo». Y en el versículo 5, «Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo». Y nuevamente en el versículo 9, «Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo». El pueblo de Dios ve la santidad de Dios como la base especial para su alabanza y exaltación. Incluso los ángeles en el cielo consideran a Dios en su santidad y lo exaltan, como se ve en Isaías 6, versículo 3, donde los querubines y serafines claman 3 veces, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos». No encontrarán ninguno de los atributos de Dios mencionado 3 veces seguidas de esta manera. Aunque es cierto que Dios es infinito en poder y sabiduría, no encontrarán en las Escrituras que se describa a Dios como sabio, 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 o todopoderoso,
todopoderoso, todopoderoso. Sin embargo, la palabra santo se repite 3 veces. Así como los ángeles en el cielo adoran a Dios especialmente por su santidad, también lo hace la Iglesia de Dios, como se ve en Apocalipsis 4, versículo 8. Ellos claman, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, demostrando la condición bendita de la Iglesia de Dios cuando esté más santificada en el futuro, y Dios habite entre ellos. Entonces adorarán a Dios en su santidad por encima de cualquier otro atributo. Incluso Dios mismo parece enorgullecerse de su santidad por encima de cualquier otro atributo. Por lo tanto, cuando Dios desea exaltarse en su gloria y proporcionar la mayor revelación de sí mismo, lo hace enfatizando su santidad. En Isaías 57, versículo 15 dice, «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo». Cuando Dios quiere exaltarse, enfatiza que su nombre es santo. Entonces, cuando Dios quiso jurar por sí mismo, Amós 4, versículo 2, juró por su santidad. Así como las Escrituras dicen, cuando Dios no pudo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. También puedo decir que cuando Dios no pudo jurar por una excelencia mayor que ésta, juró por su santidad. Nuevamente, Dios glorifica el cielo mismo como la morada de su santidad. El cielo es el lugar donde habita la gloria de Dios, donde Dios manifiesta plenamente su gloria. Pero, ¿cuál es esa gloria? Es el pináculo de todo, la santidad de Dios. Isaías 63, versículo 15 dice, «Mira desde los cielos y contempla desde su santa y gloriosa morada». Incluso el trono de Dios es un trono de santidad, como lo declara el Salmo 47, versículo 8. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre su santo trono. Así como los reyes son elevados y exaltados en sus tronos, Dios es exaltado en el trono de su santidad. Salomón se hizo un trono de marfil y lo cubrió con el mejor oro. Primera de Reyes 10, versículo 18. Pero el trono de Dios es un trono de santidad, un trono que irradia santidad brillante. Además, cuando Dios se regocija en su pueblo, lo hace porque son un pueblo santo. Deuteronomio 7, versículo 6 declara, «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra». Además, encontrarán que este atributo de santidad se atribuye más específicamente a la tercera persona de la Trinidad. Aunque Dios Padre es un Dios santo, y el Hijo es el Santo de Dios, el Espíritu Santo deriva su nombre de la santidad. Vale la pena señalar que las 3 personas reclaman una parte igual en la obra de santificación en la criatura, ya que la santidad es una parte integral de la gloria de Dios, y las 3 personas trabajan en ella donde quiera que se encuentre. El Padre es un santificador, como menciona Judas en el primer versículo de su epístola, a los que han sido santificados en Dios Padre. Con respecto al Hijo, Efesios 5, versículos 25 al 28 afirma, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Cristo se entregó por su Iglesia no solo para llevarla al cielo, sino también para santificarla. En cuanto al Espíritu de Dios, 1 Corintios 6, versículo 11 menciona, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor». Por lo tanto, las 3 personas están involucradas en esta obra. Esta es la obra gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, la santidad indudablemente debe ser la gloria de Dios porque es la más alta perfección y rectitud de un agente libre e inteligente. Un agente libre e inteligente es el ser más elevado de todos, y la santidad representa la rectitud de ese ser, lo que lo hace inherentemente glorioso. Por eso la gracia se refiere a la imagen de Dios, porque refleja la más alta excelencia de Dios. Una imagen representa propiamente otra cosa al destacar su excelencia. Si lo hace de una manera común y general,
no es una verdadera imagen de ello. En las Escrituras, la santidad también se refiere como la belleza de Dios, como se ve en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. La belleza de Dios es su santidad, la cual se revela en sus ordenanzas y adoración. El Salmo 110, versículo 3 se refiere a las ordenanzas como la hermosura de la santidad. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Incluso los comienzos de la santidad en los corazones de los santos se llaman la gloria de Dios, como en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que la misma obra inicial de santidad en los corazones de los creyentes se llama la gloria de Dios, mucho más su infinita santidad. Además, la santidad realza todos los demás atributos de Dios y los hace gloriosos y honorables, como declara el Salmo 111, versículo 9. Santo y temible es su nombre. El nombre de Dios es reverenciado porque es santo. Por lo tanto, por muy excelentes que sean los atributos de Dios, si pudieran concebirse separados de su santidad, no harían que su nombre fuera reverenciado. Esto subraya la vital importancia de esforzarse por la santidad. Si todas las excelencias de Dios no pueden hacer que su nombre sea reverenciado cuando están separadas de la santidad, entonces, sin importar qué excelencia posea una criatura en cuanto a habilidades, riqueza, estatus mundano, dignidad y honor, sin santidad, no puede decir con justicia que el nombre de Dios es reverenciado. En cambio, deben decir, santo y temible es su nombre, como se dice de Dios, cuyo nombre es reverenciado porque Él es santo. Una vez más, el nombre de Dios es glorioso por medio de la santidad, porque es el propósito supremo de todas sus obras promover la santidad. Así como un artesano hábil muestra su arte al comienzo de su trabajo y demuestra la excelencia de sus habilidades al culminar, así es con Dios. Dios desea ser honrado en todas sus obras creativas y providenciales, pero en la cúspide de su obra, su objetivo último es ser honrado como un Dios santo y tener un pueblo santo que lo honre tanto en este mundo como por toda la eternidad. La santidad es lo que Dios buscó lograr en la creación del cielo y la tierra, y es su meta en todos sus caminos providenciales. Es el propósito principal para el cual el Hijo de Dios vino al mundo, redimir a un pueblo que le sirviera en santidad. La santidad es también el fin del gran plan de Dios desde toda la eternidad. Además, Dios tiene como objetivo manifestar la belleza de su santidad en dos grandes atributos, la misericordia y la justicia, que son las manifestaciones de su santidad. Él desea hacer que estos atributos brillen por toda la eternidad. Este es el propósito por el cual Dios se esfuerza, y por lo tanto, la santidad debe ser en verdad la gloria del nombre de Dios. Ahora, un poco sobre el tercer punto. ¿Por qué se le da este título, glorioso en santidad a Dios, en este cántico de Moisés? La razón es para demostrar que la infinita excelencia del poder de Dios es tal que se ejerce sin ninguna mezcla del más mínimo mal. En este acto de gran poder, Dios exhibió su infinita santidad. Esto distingue a Dios de la humanidad. Es sumamente difícil para una persona realizar grandes hazañas y demostrar gran poder sin una mezcla de maldad. Es similar al comportamiento del agua. Cuando fluye en poca cantidad, puede permanecer clara, pero cuando se eleva y desborda se enturbia, a menudo llevando consigo una cantidad considerable de impurezas. Aunque en tareas cotidianas y ordinarias las personas puedan no revelar su impureza, es raro que no muestren una cantidad considerable de suciedad cuando intentan lograr grandes cosas. Sin embargo, este no es el caso con Dios. Dios es grande en poder y retiene la gloria de su santidad. Incluso cuando Dios mostró su inmensa ira contra sus enemigos, la gloria de su santidad permaneció. Esta es una notable distinción de los humanos. Cuando las personas se enojan, a menudo revelan una gran cantidad de impureza. Muchas personas que parecen extremadamente amables y amorosas cuando están complacidas,
pueden mostrar rápidamente una abundancia de inmundicia cuando son provocadas. Esto es comparable a un estanque que puede parecer claro en la superficie, pero está lleno de lodo en el fondo. Si se agita un poco, el agua se vuelve nada más que suciedad. Los padres, por ejemplo, pueden tener dificultad para expresar su desagrado o corregir a sus hijos sin mostrar una gran cantidad de corrupción que acompaña su ira. Lo mismo ocurre con aquellos en posición de autoridad y con los siervos. Cuando ejecutan justicia sobre otros, el interés propio y los motivos egoístas a menudo contaminan sus acciones. Sin embargo, la gloria de Dios radica en el hecho de que cuando revela su ira, aunque sea severa, permanece glorioso en santidad. Él es infinitamente poderoso en su ira y en la ejecución de sus juicios mientras mantiene su infinita santidad. Por eso se describe que las copas de la ira de Dios están hechas de oro, el metal más puro, lo que simboliza la pureza de Dios en la ejecución de sus juicios. Esforcémonos por emular a Dios en este aspecto. Si tienen un espíritu apasionado y son fácilmente provocados, revelando una abundancia de suciedad, consideren cuán diferentes son de Dios. Incluso cuando deban expresar su desagrado con el pecado o corregir a sus hijos y siervos, asegúrense de que la santidad sea la esencia de sus acciones correctivas, pues es la belleza que debe acompañar toda corrección. Además, este título se le atribuye a Dios aquí porque en esta monumental obra, Él manifestó su fidelidad en cumplir sus promesas a su pueblo. Dios había hecho numerosas promesas a su iglesia en cuanto a su preservación y liberación, y en este caso, Dios cumplió estas promesas. La fidelidad de Dios es un aspecto de su santidad. Por lo tanto, Moisés y el pueblo alabaron su nombre usando el título glorioso en santidad. Es digno de notar y altamente beneficioso para nosotros entender que la fidelidad de Dios es una faceta de su santidad. Una comparación de dos escrituras destaca esto. Isaías 55, versículo 3 dice: «Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David». Y este versículo es citado en Hechos 13, versículo 34 como: «Os daré las misericordias fieles de David». Sin embargo, en el texto original dice: «las cosas santas y fieles de David». Cuando Dios demuestra misericordia conforme a su palabra, revela la gloria de su santidad. Esta comprensión de la santidad y fidelidad de Dios sirve para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Como han escuchado, la gloria de Dios es su santidad, y un componente de su santidad es su fidelidad en cumplir sus promesas a su pueblo. Por lo tanto, es crucial para Dios, quien ama su propia gloria, ser fiel en guardar sus promesas, y Dios lo considera su gloria hacerlo. Mientras que su consuelo y preservación son preciosos para ustedes, la gloria de Dios es aún más querida para Él. De hecho, la gloria de Dios es más preciosa para Él de lo que sus almas o su destino eterno podrían ser para ustedes. El pináculo de la gloria de Dios es su santidad, y su santidad se define por una cosa: su fidelidad a sus promesas. Ahora, para la aplicación de esto, primero, consideren si realmente han comprendido a Dios o no. Permítame plantear esta pregunta: ¿cuál es el aspecto de la excelencia de Dios que cautiva su alma? A menudo hablamos de la excelencia de Dios, afirmamos amarlo, deleitarnos en Él y bendecirlo. Sin embargo, ¿qué es lo que de Dios atrae sus corazones hacia Él y hace que sus almas realmente lo amen, lo bendigan y se deleiten en Él como lo profesan? Es simplemente que Dios les mostrará misericordia, perdonará sus pecados, salvará sus almas y los llevará al cielo. Aunque estas son ciertamente razones para amar y bendecir a Dios, debe haber algo más. Es la misma persona de Dios quien debe captar sus corazones, y debe ser la persona de Dios en su excelencia. ¿Cuál es esa excelencia? Es su santidad. ¿Alguna vez ha brillado la radiante santidad infinita de Dios sobre sus corazones, atrayéndolos hacia Dios y llevándolos a permanecer en adoración y asombro? ¿Ha saltado de gozo su corazón al contemplar el brillo de su santidad y lo aman por esta razón? Si es así, entonces realmente han comprendido a Dios y sus corazones han sido genuinamente atraídos hacia Él.
Como expresó David en el Salmo 119, versículo 140, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pueden decir, oh Señor, tú eres puro, tú eres santo, ¿por eso te ama tu siervo? Aman su santa palabra, su santo culto, sus santos siervos, sus santas ordenanzas y todas las cosas santas por la belleza de su santidad. Si la belleza de la santidad de Dios es lo que atrae sus corazones en amor hacia Dios, entonces proporcionalmente será la belleza de la santidad en todas las cosas santas lo que atrae sus corazones a amarlas y deleitarse en ellas. Considerarán a sus santos como gloriosos en santidad, y verán su culto, su palabra y sus ordenanzas como gloriosas en santidad, haciendo que sus corazones se sientan atraídos hacia ellas. En el Salmo 33, versículo 21, pueden observar cómo los santos de Dios se regocijan en el Señor y sus corazones fueron atraídos hacia Él debido a su santidad. Sus corazones se regocijaron en Él porque habían confiado en su santo nombre. Confiar en el santo nombre de Dios es lo que causa que nuestros corazones se regocijen en Él. En segundo lugar, el pueblo de Dios debería encontrar gran consuelo al tratar con Él como un Dios santo, aunque se encuentren con mucha impureza en las personas con quienes interactúan. En Dios no hay nada más que santidad, y de hecho, la misma belleza y gloria de la santidad. Es una bendición deleitosa y rara encontrar a un amigo que posea un corazón puro y limpio, libre de cualquier mezcla, que tenga intenciones santas y un espíritu sin engaño. La alegría es inmensa cuando dos amigos con corazones tan puros se encuentran y están de acuerdo. Sin embargo, cuánto mayor es el deleite cuando se encuentran con Dios, en quien no hay mezcla alguna. Dios se deleita en nosotros, aunque poseamos solo fragmentos de su santidad. ¿Cuánto más deberíamos regocijarnos en Él, que es infinito en santidad? Cuando tratamos con seres humanos, nuestras expectativas a menudo se ven decepcionadas. Podemos encontrarnos con individuos con talentos y dones excepcionales, pero al interactuar con ellos, descubrimos que su carácter y espíritu no corresponden a la excelencia de sus dones. Esto puede ser profundamente molesto para los santos. Sin embargo, consuélense en el hecho de que cuando traten con Dios, encontrarán en Él nada más que santidad. Él siempre actúa de acuerdo con su excelencia. Como mencioné anteriormente, esa es la naturaleza de la santidad de Dios, es la perfección de su voluntad, asegurando que Él actúe en armonía con su eminencia y excelencia. Aunque los seres humanos puedan poseer excelencia, no siempre tienen la gracia en sus corazones para actuar de acuerdo con ella. Dios siempre actúa en consonancia con su eminencia y excelencia. Cuando nuestros corazones se elevan al contemplar la excelencia de Dios y sabemos que siempre lo encontraremos actuando de acuerdo con ella, qué pensamiento tan reconfortante es este para un alma piadosa, a pesar de todo el mal que encuentra entre las personas con quienes interactúa. Además, para el consuelo de los santos, si Dios es glorioso en santidad, como en el punto anterior, dado que no hay nadie como Dios, no hay nadie como su pueblo, entonces los santos también son gloriosos en santidad. Lo que hace glorioso a un Dios infinito ciertamente hace de un ser humano humilde una criatura gloriosa. Aunque es cierto que lo que trae gloria a un pobre hombre puede no traer gloria a un rey, lo que trae gloria a un rey ciertamente traerá gloria a un mendigo. La santidad otorga un resplandor y gloria a la misma naturaleza divina, al Dios infinito. Así que, si poseen santidad, inevitablemente les otorgará gloria. Vale la pena notar que la impartición de la santidad de Dios a nosotros se expresa de manera diferente que cuando Él nos imparte cualquier otro atributo. Cuando Dios nos imparte su conocimiento, no se dice que participemos de la naturaleza divina por ello, ni cuando nos imparte su poder, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando Dios nos imparte su santidad, se dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. La santidad de los santos es esencialmente un reflejo de la santidad de Dios, como un rayo de su santidad. Como dice la Escritura en Hebreos 12, versículo 10, y aquellos, a la verdad, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste,
para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Noten su santidad. Por lo tanto, otorga una gloria y excelencia notable sobre nosotros porque nos capacita para obrar como Dios obra y vivir como Dios vive. ¿Qué es la santidad de Dios, como se menciona antes, sino aquello por lo cual Él obra para sí mismo como su fin último, de acuerdo con su propia excelencia? Los santos, en la medida de su capacidad, llegan a obrar para Dios como su fin último, de acuerdo con la excelencia infinita de Dios mismo. En consecuencia, viven como Dios vive y obran como Dios obra, haciéndolos aptos para la comunión con Dios. En la comunión debe haber la misma vida, y ninguna criatura puede tener comunión con Dios a menos que viva la misma vida que Dios vive. Pero si participan de la santidad, viven la vida que Dios vive, y por lo tanto, están calificados para tener comunión con el Dios mismo. Además, la santidad no solo trae gloria a sus personas, sino que también santifica todo lo que tienen y hacen. Consagra todos los aspectos de sus vidas, tal como el oro fue santificado por el altar. Incluso sus acciones naturales y los eventos de la providencia común de Dios se santifican para el pueblo de Dios. Hay un resplandor en todo lo bueno que disfrutan a causa de la santidad que Dios ha infundido en ellos. Así como la santidad de Dios otorga resplandor a todos sus atributos, la santidad en los santos realza sus habilidades, reputación, posesiones y relaciones con los demás. La santidad otorga belleza a cada aspecto de sus vidas. Consideren a una persona con habilidades naturales excepcionales. Si carece de santidad, no hay resplandor ni belleza en ella. Sin embargo, tomen a alguien con habilidades talentosas y santidad, y el resplandor que emana de esa persona es notable. Además, la santidad es la esencia misma de la vida eterna, el punto de partida de la vida eterna en el corazón, y algo que sin duda madurará en la vida eterna. La santidad es también el objeto específico del deleite de Dios. Dios se complace no en los atributos físicos de una persona, sino en su santidad. Independientemente del trasfondo de una persona, si Dios percibe algún rastro de santidad en ella, su alma se sentirá atraída hacia ese individuo. Además, la santidad significa la separación de la criatura para Dios y para la vida eterna. Hay dos tipos de separación de una criatura para Dios, pasiva y activa. En el Salmo 4, versículo 13 declara: Jehová ha escogido al piadoso para sí, lo que significa una separación pasiva. Sin embargo, la santidad también implica un principio activo por el cual los individuos se apartan para Dios. En su elección eterna, Dios aparta a aquellos que Él tiene intención de salvar para sí mismo, declarando: Estos son los que he escogido de la masa común de la humanidad para mostrar las riquezas de mi gracia y habitar conmigo por toda la eternidad. Si Dios proclama desde el cielo que ha apartado a un hombre o mujer desde la eternidad para glorificarlos consigo mismo para siempre, todos considerarían a esos individuos como verdaderamente gloriosos. Pero sepan esto: si Dios ha impreso la imagen de su santidad en ustedes, reciben tanto honor de Dios como si Él hubiera hecho tal declaración para ustedes, y en algunos aspectos incluso más. Porque cuando Dios ha implantado un principio de su propio espíritu dentro de ustedes, capacitándolos para consagrarse a sí mismo y todo su ser a Dios, esto es un nivel más alto de honor. En el primer caso, ustedes son pasivos, mientras que en el segundo son activos. Por el contrario, hay un mal más temible en la impiedad que en la reprobación. Las personas temen la reprobación, donde Dios los aparta desde la eternidad para mostrar la gloria de su justicia sobre ellos, y con razón, ya que es aterrador. Sin embargo, mientras esto les puede parecer aterrador, están activamente involucrados en algo aún más espantoso. Es decir, a través de la impureza y maldad de su corazón y acciones, se están apartando activamente para la ira eterna y la miseria. La reprobación es pasiva, simplemente son apartados. En cambio, el pecado implica una separación activa de Dios hacia la miseria eterna. Mi intención era explorar más la comparación entre la gloria y la felicidad de los santos y la miseria de los malvados,
pero el tiempo no me lo permite. Además, así como la santidad confiere reverencia al nombre de Dios, la santidad en los santos exige una consideración respetuosa por parte de las conciencias de los malvados. Incluso los más malvados entre los hombres, a pesar de sus quejas sobre ustedes, deben reconocer que si llevan una vida estricta y devota, su caminar cercano con Dios les hará ganar respeto y reverencia en sus corazones, a pesar de su resistencia interna. La razón por la cual el pueblo de Dios a menudo no logra ganar respeto y estima es que no mantienen la rigurosidad en su conducta. Muchas personas malinterpretan este concepto, creen que la rigurosidad es despreciada y ridiculizada, por lo que comienzan a hacer concesiones y a relajarse en su compromiso con los estándares exigentes. Sin embargo, esto solo conduce a la disminución de su respeto. A los ojos de Dios, este resultado es justo. ¿Ayuda a relajar su compromiso con la santidad para ganar un respeto más reverencial? No, es caminando aún más cerca de Dios que ganarán respeto en las conciencias de los demás. A pesar de sus mejores esfuerzos, desafiarán sus deseos pero convencerán sus conciencias. Incluso en momentos más serios, desearán estar en su lugar, a menudo expresando este sentimiento en sus lechos de muerte. La santidad imparte excelencia y gloria a cosas humildes y ordinarias. Consideren la ley, que elevó un simple pedazo de madera, cuero o bronce, cuando fue consagrado para un propósito santo. Esta transformación fue iniciada por Dios, no por los humanos. Es un gran error que alguien piense que tiene el poder de hacer que Dios estime una criatura más de lo que Él ha ordenado. Sería audaz de mi parte afirmar que las piedras comunes, por mi voluntad, deberían ser consideradas santas y consagradas a Dios, volviéndolas intocables. Esto implicaría atribuir una excelencia divina a algo que posee solo cualidades naturales. Sin embargo, cuando la ordenanza de Dios está involucrada, se otorga verdadera gloria. En el caso del templo, cada componente, incluyendo la madera y el bronce, era considerado excelente porque estaba dedicado a Dios a través de una institución divina. Yo argumentaría lo siguiente: si la santidad ceremonial puede elevar un pedazo de cuero de tal manera, entonces ¿cuánta gloria debe otorgar la imagen de Dios a un alma inmortal? Un punto adicional para considerar es este: si Dios es glorioso en santidad, entonces ciertamente, hermanos, Dios sostendrá la santidad en el mundo. Esta es una de las razones, entre otras, por este título dado a Dios aquí, porque Él obró por su iglesia. Honrará sus propias ordenanzas y adoración, y preservará a sus santos que son santos. Guárdame, oh Jehová, dice David, porque en ti he confiado, porque tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si ustedes son los santos de Dios, Él no los abandonará al poder de la corrupción. Él los defenderá y los sostendrá. Por lo tanto, el salmista dice en Salmo 68, versículo 35, «Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios». ¿Alguien dañará al pueblo de Dios cuando están en el lugar de su santa adoración? Dios será terrible con aquellos que se opongan a su pueblo. Estas expresiones son contra los enemigos de Dios porque ellos se oponen a la santidad de Dios y a la santidad de su pueblo. Que todos sean cautelosos al oponerse a los santos y a los caminos de la santa adoración de Dios, porque Dios sostendrá la santidad. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad honrar la santidad nosotros mismos y promover la gloria de la santidad de Dios tanto como podamos en el mundo. Esforcémonos todos por ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Que esa sea nuestra oración como en el Salmo 90, versículo 17. Sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Crezcan en santidad, que es la hermosura de Dios. Pasen mucho tiempo en comunión con Dios, para que puedan llegar a ser santos. Cuando Moisés pasó 40 días en la montaña conversando con Dios, descendió con su rostro resplandeciente. Ciertamente, aquellos que tienen mucha comunión con Dios tendrán rostros resplandecientes de santidad. Hay mucho que ganar conversando con Dios, quien es un Dios santo.
Muestren la hermosura de la santidad en su conducta para que otros puedan decir, si un rayo de santidad es tan deleitable en tal hombre o mujer, oh, cuán glorioso en santidad debe ser Dios mismo. Recuerdo lo que un pagano dijo acerca del Dios de los cristianos cuando vio su valentía. Ciertamente, dijo, el Dios de los cristianos es un gran Dios. Vivamos tan santamente delante de los demás que pueden ver santidad en nuestra conducta y se vean obligados a reconocer que el Dios de este pueblo es un Dios santo. Sobre todo, examinen su corazón para purificarlo cuando se acerquen a este Dios santo en santa adoración. Tengan cuidado con sus pasos, no vengan a la presencia de un Dios tan santo en estado de impureza. Consideren la notable expresión en Josué 24, versículo 19, cuando el pueblo declaró su intención de servir al Señor. No podréis servir a Jehová, dijo Josué, porque Él es un Dios santo. Implicaba que servir al Señor era más serio de lo que ellos pensaban porque estaban tratando con un Dios santo, y la adoración externa por sí sola no sería suficiente. Las personas no conocen verdaderamente a Dios cuando tratan su servicio a la ligera. Si verdaderamente contemplaran la santidad de Dios, considerarían su servicio como un asunto de gran peso. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Como dijeron en 1 Samuel 6, versículo 20. Si verdaderamente comprenden a Dios como un Dios santo, su corazón se llenará de temor y asombro, y preguntarán, ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? En la asamblea de los santos, Dios debe ser grandemente temido y reverenciado por todos los que están a su alrededor. Salmos 89, versículo 7. Pero si se acercan a Él, deben esforzarse por santificar sus corazones. ¿Cómo pueden venir ante el resplandor y la hermosura de la santidad de Dios con un corazón voluntariamente impuro? El pasaje en Job 13, versículo 11 es muy digno de notar. ¿No os espantará su excelencia? Han escuchado que la santidad de Dios es su excelencia. Ahora les pregunto, cuando tienen que tratar con Él, ¿no los espantará su excelencia? ¿Son conscientes de su impureza y aún así se acercarán a un Dios santo sin temor y temblor? Es audaz tener un corazón tan atrevido y temerario que puede venir a la presencia de un Dios santo con un corazón impío sin temblar. En todos nuestros tratos con Dios, sería inmensamente beneficioso tener una comprensión clara de su santidad. Nuevamente, esfuércense por exaltar a Dios de esta manera. Así como Dios es glorioso en santidad, muestren su gloria preservando la pureza de su adoración. Es de gran importancia para Dios que seamos cuidadosos de no contaminar su adoración. Las ordenanzas de Dios representan la hermosura de su santidad, por lo que debemos procurar acercarnos a ellas con pureza y limpieza. Dios manda a su iglesia que mantengamos santos los utensilios de su santuario, lo cual se refiere a las ordenanzas. Somos negligentes en nuestro deber si no mantenemos la santidad de las ordenanzas. En Éxodo 20, versículos 24 al 25, Dios les instruye a construir un altar. Hazme un altar de tierra, y sacrifica sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre ella la profanarás. Podrían haberse preguntado, ¿tendremos un altar hecho de piedra sin labrar? ¿No deberíamos pulirla y hacerla exquisita y suntuosa? ¿No la haría más atractiva? La respuesta de Dios es clara. No, si usas una herramienta sobre ella la profanarás. A menudo creemos erróneamente que ciertas mezclas de hombres y diversas ceremonias aumentarían la gloria de la adoración de Dios. Este es un grave error. Es como las prostitutas que se pintan el rostro, no contentas con su belleza natural, adornándose más lujosamente que las matronas castas. Esto es semejante a la prostitución de Babilonia. Cuán espléndida es su adoración, y cómo se esfuerzan por cautivar los sentidos con sus exhibiciones externas, pero carecen de la pureza de la adoración de Dios. Estas cosas ciertamente contaminan la adoración de Dios. Comparen dos pasajes sobre este asunto. En Isaías 44, versículo 9 dice, «Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil».
Estas imágenes son consideradas deleitables por los idólatras, pero Dios las llama inútiles. En contraste, en Ezequiel 7, versículo 20 dice: «Y la gloria de su ornamento pusieron en soberbia, e hicieron de ello imágenes de sus abominables ídolos». Apreciaban estos objetos como hermosos, pero Dios los consideraba abominables. En contraste, cuando Dios habla de sus propias ordenanzas, Él dice: «En cuanto a la hermosura de su ornamento, majestad puso sobre ella». ¡Qué expresiones tan poderosas! Esta es la adoración de Dios. Si introducimos algo propio en la adoración de Dios, es detestable para Él. Por lo tanto, si deseamos honrar y glorificar a Dios en su santidad, mantengamos pura su adoración, porque la santidad conviene a la adoración de Dios para siempre. Además, contemplar esto debería humillarnos y hacernos sentir vergüenza por la impureza que aún queda en nuestros corazones. La visión de la santidad de Dios hizo que Isaías clamara en Isaías 6, versículo 5, «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos». Ciertamente no hay nada en el mundo tan poderoso para humillar el corazón como la santidad de Dios. Su corazón se humilla genuinamente por el pecado cuando lo ve como algo que es contrario a la pureza natural de Dios. No se inquietan por su pecado únicamente por miedo a que los lleve al infierno, sino también porque han vislumbrado la infinita santidad y pureza de la naturaleza de Dios. Están profundamente afectados por el contraste entre su propia naturaleza pecaminosa y la infinita santidad de Dios. Examinen sus corazones por esta medida para determinar si su humildad es genuina. Es un argumento fuerte cuando la infinita santidad de Dios les ha hecho reconocer su impureza, y como resultado los ha humillado. Por último, todos tenemos una tremenda necesidad de Jesucristo. Si Dios es glorioso en santidad, entonces cada uno de ustedes debería reconocer: ¿quién podrá estar delante de un Dios tan santo? Si no fuera por la santidad del bendito mediador que está entre el Padre y nosotros, presentando su infinita satisfacción al Padre por nuestros pecados y vistiéndonos con justicia, ¡ay de nosotros! Imaginen que todas las excelencias del cielo y de la tierra se combinaran en una sola criatura, excepto la santidad. Incluso si esa criatura tuviera el más pequeño rastro de impureza e iniquidad, Dios detestaría eternamente a esa criatura. Si no hubiera mediador entre esa criatura y Dios, la ira de Dios se desataría eternamente sobre ella. La santidad de Dios es tan gloriosa que Él aborrece infinitamente la suciedad. Puede sorprendernos escuchar tal miseria amenazada a los individuos malvados, pero nuestro asombro cesaría si realmente comprendieran la santidad de Dios. Dios desprecia tan intensamente el pecado que instantáneamente arroja a todos los ángeles que cayeron en cadenas de oscuridad eterna. Se negó a entablar el más mínimo diálogo con ellos o a reconciliarse con ellos para siempre. Ahora, ¿cuál es la razón por la que, a pesar de nuestra impureza inherente, Dios se complace en reconciliarse con nosotros, darnos la bienvenida en su presencia y otorgarnos esperanza para ver su rostro con gozo por toda la eternidad? La razón es esta: tenemos un mediador, y ellos no. Si no fuera por ese mediador, incluso si lloráramos ríos de sangre de nuestros ojos, Dios aún nos odiaría y aborrecería, y su ira nos consumiría eternamente. Por lo tanto, aunque puedan regocijarse en su propia santidad, pongan sus corazones principalmente en la perfecta santidad de Jesucristo y preséntenla a Dios. Aunque tenga mucha impureza en ustedes y en sus obras, pues, ¿cuál es nuestra ofrenda de deber al Dios Santo? Consuélense en esto. No se acercan a Dios por su cuenta, sino a través de Cristo. En Él tienen la libertad de venir y pueden mirar confiadamente el rostro de Dios. Este es el gran misterio de la piedad revelado en el Evangelio. A pesar de la infinita santidad de Dios, hay un camino para que nosotros, criaturas contaminadas, contemplemos con gozo a este Dios. Este misterio se enseña exclusivamente en el Evangelio. Mientras las personas puedan creer que pueden acercarse a Dios y clamar por misericordia ahora en el futuro,
Cuando Dios revele el resplandor de su santidad ante ustedes y lleguen a darse cuenta de su impureza, su corazón caerá en desesperación eterna. Entonces no podrán soportar la visión de Dios. Si no están familiarizados con Dios a través de este camino de reconciliación, están eternamente perdidos. Por lo tanto, estudien el misterio del Evangelio y hagan uso de Cristo para que la gloria de la santidad de Dios sea su consuelo, no su terror. La incomparable excelencia y santidad de Dios, por Jeremiah Burroughs. Colgado en el madero.